Buenos días, estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Siempre agradezcan a Dios por encontrarse sanos, están con sus familias. No todos tienen la oportunidad de estar con sus familias en estos tiempos en los cuales tenemos que permanecernos en casita, ¿sí? Muy bien, entonces empezando con la clase del día de hoy, nuestra competencia a trabajar será leer diversos tipos de texto y nuestro objetivo es que reconozcamos las características de la literatura romana. Empezamos así. Habíamos trabajado acerca de lo que es la literatura antigua, con las primeras civilizaciones, luego habíamos hablado de las primeras culturas occidentales, que viene a ser Grecia, y nos falta una cultura occidental, que viene a ser Roma. El día de hoy trabajaremos lo que es Roma. En el caso de Roma, recuerda que Grecia tiene el poder de donde ellos están. ¿Qué sucede con Grecia? Empieza a decaer. Se dice que aparece, si no me equivoco, la última batalla fue la batalla de Corinto, en la cual vienen los romanos y atacan a los de Grecia, y los romanos ejercen su hegemonía sobre los de Grecia, ¿no? Una vez que los romanos estaban ya ahí con todo, ellos imponen sus ideas, imponen sus culturas, imponen su religión, imponen todo, ¿sí? Y también toman cosas de los griegos. Por ejemplo, recuerda que a los griegos nosotros conocemos mucho lo que es la mitología griega acerca de los dioses. A los romanos les gustó mucho acerca de la historia de Odiseo, la historia del caos, la historia de Venus, no, la historia de Afrodita, la historia de Helena, ¿sí? Todas estas historias le encantaron. ¿Y qué hicieron los romanos? Se lo tomaron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle de nombre. Es por eso que me estaba confundiendo. ¿Por qué? Porque a Zeus le pusieron el nombre de Júpiter. Afrodita era conocida como Venus. Atenea era conocida como Minerva. Es por eso que de repente si te compras un libro de la Odisea, vas a encontrar que en vez de decir, oh Atenea, dice, oh diosa Minerva. Es porque está con términos romanos, ¿sí? Pero es el mismo dios, ¿sí? Simplemente que le cambiaron de nombre, nada más, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poquito de Roma, un poco de su origen mitológico. Hemos hablado un poquito de su origen histórico en el cual ellos llegan a Roma, invaden, infundan Roma y ya está, ¿no? Eh, Roma tiene un origen también mitológico en el cual nos hablan de Rómulo y Remo, ¿no? Rómulo y Remo dice que fueron dos bebés amamantados por una loba, esta loba llamada Capitolina, en la cual ella los cuida hasta que crezcan, ¿no? Cuando estos jovencitos crecen, saben que tienen que fundar Roma, pero ambos se pelean, ¿no? Porque ambos querían, ¿no? Y en eso que Rómulo mata a Remo y Rómulo es el que funda Roma, ¿sí? Y es así como se da la etapa monárquica, como el primer rey, ¿no? Constantino, si no me equivoco, fue el primer rey, ¿sí? Y se da la etapa monárquica. Termina la etapa monárquica porque no funciona, aparece la etapa republicana, no funciona, y aparece la etapa del imperio. Recuerda que la primera etapa más o menos tiene mucha influencia de Grecia, es así que hay mucha creencia acerca de los dioses mitológicos. Pero más adelante esto ya empieza a cambiar. Recuerda que los romanos influyen mucho dentro de lo que es la península ibérica también. Si hablamos un poquito de España, recordamos un poco la historia de España, la primera característica de ellos eran que eran teocéntricos, que el centro de todo quien era Dios. Entonces los romanos también hablan mucho acerca de los cristianos, eran considerados cristianos. Entonces vemos ahí el cambio de esta cultura, ¿no? De acerca de los dioses, cambiando por lo que es el cristianismo, ¿sí? Y es así como empieza a cambiar mucho la historia. Entonces todo eso hay que enfocarlo dentro de la literatura. Al igual que los de Grecia, los romanos también tienen una etapa arcaica. Esta etapa arcaica son los primeros indicios de Roma, y es ahí donde Roma tiene mucha creencia de los dioses porque hay influencia de Grecia, ¿sí? Habla mucho acerca de la mitología de los dioses, tiene su propia mitología, es la misma de Grecia, la misma forma, pero solo que cambian los nombres, nada más, ¿no? Conocido como la etapa arcaica. Luego tiene una etapa de oro, que es la etapa en la cual aparecen las prosas, ¿ya? O sea, los cuentos, algo así. Pero no sobresale tanto. Recuerda, la literatura romana es una literatura que se influye mucho en el aspecto social y político, a diferencia de Grecia, ¿no? Grecia mayormente tenía que ver todos sus poemas en guerras, nacionalismo y la presencia de los dioses. En el caso de Roma no tanto, ¿ya? Luego tenemos una edad de plata en la cual tenemos la imagen de Virgilio y la imagen de Horacio.
En caso de Virgilio, su obra más conocida es la Eneida, no es la única, pero es la más conocida, la Eneida. La Eneida tiene mucho parentesco con la Odisea de Homero. ¿Por qué? Porque Virgilio se inspira en la Odisea para crear la Eneida, ¿sí? Donde nos habla de Eneas. Luego tengo a Horacio, que nos habla acerca de los tópicos latinos. Esos tópicos latinos, por ejemplo, uno de ellos es el Beatus Ile, que nos habla acerca de aprovechar el momento que tenemos ahora, que más adelante ya no se va a poder aprovechar, ¿no? Aprovecha el tiempo ahorita, es lo que te dice, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca entonces de Virgilio. Habíamos dicho que la Eneida es como una inspiración de la Odisea, es decir, que va a tomar muchos nombres de la Odisea. Recuerda que Eneas, porque es el viaje de Eneas también participa en la batalla de Troya, y entonces en ese caso van a mencionar ciertos personajes de Troya. Es así como Eneas, nuestro amigo Eneas, está en la batalla de Troya, huye porque recuerda que Troya es una destrucción. En la batalla su esposa se le pierde, nunca la llega a encontrar, pero él se tiene que ir, su padre muere, y en el momento que él está viajando, saliendo de ese lugar, se le acercan unos dioses y le dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que fundar Roma, y la mandan, tienes que ir a Italia y fundar Roma. Es así como Eneas dice que va a cumplir con su función, con lo que le han pedido, y comienza a llevar toda su tripulación en el barco. Pero uno de los dioses, recuerda a quien atacaba en este caso vamos a llamar Ulises, porque en Roma se le conoce como Ulises. ¿Quién atacaba a Ulises? Poseidón. En este caso, en caso de Roma es Neptuno, ¿sí? Poseidón era llamado Neptuno. ¿Qué sucede con Eneas? Eneas también va a ser atacado por un dios llamado Eolo, el dios del viento. Este dios no lo dejaba llegar a su lugar de origen. Pero dice que en una de esas, la historia empieza cuando ya no lo deja viajar, y dice que él aparece en un lugar, en la cual en ese lugar va a ser encontrado por Dido. Esta princesa Dido le va a dar comida, alimento y todo eso a Eneas. Entonces Eneas dice que llega, empieza a comer y todo, y empieza a contar todo de lo que ha vivido en Troya y todas sus aventuras para poder llegar a ese lugar. ¿Recuerdan a quién? A Ulises. ¿Dónde cuenta esto? Él lo cuenta en los Feacios, ¿no? De ahí de los Feacios. Lo mismo sucede con Eneas cuando se encuentra con Dido. En eso que le cuenta acerca de la batalla de Troya. Es aquí donde sucede la escena del caballo. Recuerden que la Ilíada no aparece en la escena del caballo. La Ilíada termina con los funerales de Héctor, ¿sí? Héctor, ¿por quién fue matado? Por Aquiles. Entonces, ¿qué pasó con Aquiles? ¿Qué pasó con París? ¿Qué pasó con Helena? Todavía no la han recuperado. Recuerda que a Helena la raptaron. ¿Qué pasó con Menelao? ¿No? Menelao que quería recuperar a Helena. ¿Qué pasó con Agamenón? Se quedó con Briseida, que le quitó a Aquiles. Entonces vamos a ver qué es lo que le cuenta Eneas a Dido. Es así como Eneas le va a decir, ¿sabes qué? Sí, Troya vivió una tragedia muy grande, pero gracias al ingenio de Ulises pudimos salvarnos. Se dice que después de la muerte de Héctor, Troya quedó devastada porque Héctor era su gran héroe, el mayor guerrero, y lo único que le quedaba a todos voltearon. ¿Quién queda? París. Era bueno para nada para todos, porque París era un cobarde, no podía pelear. Si cuando iba a pelear con Menelao, Afrodita lo tapó con una manta y se lo llevó a su casa, ¿no? Para que Menelao no lo matara. Es así como todos están preocupados, pero dice que Paris dice, sí, yo voy a luchar. En eso que Paris era muy bueno con la flecha. Así que un día él está parado y agarra su flechita y cae su flecha así. ¿Y sabes quién agarró esa flecha? Apolo. Apolo también era conocido en los romanos como Apolo, ¿sí? En ese caso, que Apolo dice que como él tenía mucha cólera a los griegos, y en especial a quién, a Aquiles, agarra la flecha de París y comienza a pasear, y la flecha empieza a pasar por toda la multitud. Recuerda que Aquiles tenía una parte débil. ¿Cuál era la parte débil de Aquiles? Su talón, porque fue la única parte que no entró al río cuando a él era bebé y le echaron y él iba a ser mortal. Es así como esta flecha cae al talón de Aquiles, y es que Aquiles muere,
¿sí? Y Aquiles al morir, los griegos ya no tienen tampoco su héroe. Los troyanos no tienen héroe, los griegos no tienen héroe y están todos devastados. Pero los troyanos, una vez que ya mataron a Aquiles, ellos sentían mejor, empezaron a atacar y los griegos empiezan a decaer. Así que aparece Ulises y dice, entonces construyamos un caballo. Toda la gente agarra y lo mira y jajaja, se empiezan a reír, pues. Vamos a hacer un caballo. Y dice, ¿cómo vamos a hacer un caballo? Pero Ulises, sí, vamos a hacer un caballo, vamos a hacer lo que nos escondemos ahí y atacaremos toda Troya. Seguían riéndose, pero después se dieron cuenta que era la única salida que tenían. Le hacen caso y arman el caballito. Es así como uno de los soldaditos griegos, un pequeño soldado, llega y les entrega el caballo a los troyanos. Y les dice que este caballo es una ofrenda. Los troyanos al comienzo no quieren porque dicen, no, esto de acá es de los griegos. Estoy seguro que nos tiene una trampa. Pero le dicen, no, esta es una muestra ya que ustedes han ganado la guerra, nosotros ya no tenemos gente, que todo eso. Los griegos se emocionan, los troyanos, perdón, se emocionan porque al comienzo les dice eso y les hacen caso y hacen pasar a este caballo a Troya. Todos los troyanos están felices por esa muestra que ellos han ganado, nosotros somos los ganadores, dicen, ¿no? Y empiezan a bailar, a tomar, a divertirse, toda una fiesta hacen, ¿ya? Y en eso que ya, tú sabes que después de una fiesta, todos dormidos, ¿no? Todos se quedan dormidos. ¿Qué sucede con este caballo? Se abre su pancita y empiezan a salir todos los soldados griegos. Todos estaban dormidos, borrachos. ¿Qué hacen los griegos? Queman las casas, golpean, matan y un montón de devastación. Es ahí donde va a escapar Eneas. Y es ahí donde termina la guerra de Troya, ¿no? Con la pérdida de los troyanos y los griegos ganan, ¿no? Gracias a la astucia de Ulises que mandó a construir el caballo, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Todo esto le va a contar Eneas ¿a quién? A Dido. Y aparte de eso también va a tener aventuras, va a tener aventuras con el Cíclope, ¿sí? Igual que Ulises, va a tener aventuras con las arpías, va a tener aventuras con... va a encontrar, va a hablar acerca de la muerte de su padre, va a hablar acerca de cómo desapareció su esposa, que no le llega a encontrar, que él la está buscando, dice. La muerte de estos reyes, ¿no? La muerte de Príamo también va a contar, ¿sí? Que era el rey de Troya. ¿Sí? Y todas estas aventuras. Al igual como dice, o Ulises mejor dicho, le cuenta a los Peasios. Es así como Dido queda tan feliz, ¿no? Con todo lo que ha escuchado, dice, ¿no? Y se emociona y se enamora de Dido. En eso, Eneas era hijo ¿de quién? De Venus. ¿Quién es Venus? Venus es Afrodita para los griegos, ¿no? Venus se da cuenta que Dido se ha enamorado de Eneas y Venus quiere que Eneas esté tranquilo, entonces hace que Eneas también se enamora de Dido. Entonces Dido y Eneas se casan y están novios, no están felices, se vuelven esposos. Pasa un buen tiempo, dice que un mensajero llega y le dice a Eneas, es que Eneas, tienes que cumplir con la misión que te pedimos, hasta ahora no lo has hecho. Eneas dice, sí, está bien, lo cumpliré. Es así como Eneas, a escondidas de Dido, igual no le quiere decir nada, él decide irse para fundar Roma. Dido se entera y al enterarse se suicida, ¿no? Y le echa la culpa y maldice a Eneas, echando la culpa de su muerte. Es así como Eneas viaja, y ¿a dónde se va? Dice que viaja a buscar a su padre, recuerda que su padre está muerto. ¿Dónde viaja? Al mundo de los muertos, igual que Ulises. Recuerda que Ulises también viaja al mundo de los muertos y se encuentra ahí con su madre, se entera que su madre murió antes que llegara a Ítaca. Es así como Eneas viaja al mundo de los muertos, se encuentra con su padre y su padre le reafirma que tiene que fundar Roma. Se encuentra con la sombra de su esposa, que al fin la encuentra. Se encuentra con Dido y Dido, Eneas le pide perdón a Dido por lo que pasó, pero Dido nunca lo perdona, no quiere perdonarlo. Al final, Eneas sale de este lugar, sigue viajando y llega a Lacio. En Lacio se encuentra con Latino, a su esposa mata y con su hija Lavinia.
Es así como Eneas y Lavinia hacen noviecitos y están a punto de casarse, pero el ex novio de Lavinia, llamado Turno, no deja esto, ¿no? Le propone una tregua, le propone una batalla a Eneas y empiezan a batallar. ¿No? Empiezan a pelearse ambos. Una vez que estos empiezan a pelear, dice que Eneas necesita que buscar apoyo y consigue a varios hombres, uno de ellos llamado Palante. Sí, que se hizo muy amigo de Eneas. Pero ¿qué sucede con este joven Palante? Turno, en eso de que lo empieza a atacar, lo mata al pobre Eneas. Perdón, lo mata al pobre Palante. Eneas está muy molesto porque mataron a su amigo, ¿sí? Parecido a la otra historia. Entonces Eneas, ¿qué hace? Va y ataca con todo y cólera a Turno. Al fin de esta historia, Eneas gana la batalla y Eneas al fin puede casarse ¿con quién? Con Lavinia. Y una vez que se casan, pueden fundar ambos. ¿Qué cosa? Fundan Roma y así se da el origen de Roma. Sí, y termina nuestra historia, que es la historia de Eneas. Recuerda que tiene mucho parecido con la Odisea y menciona mucho a los dioses. Por ejemplo, una diosa que no lo quería mucho era Minerva. Minerva, ¿quién es? Atenea, que era la que apoyaba a quién? A él. En este caso, Eneas fue apoyado por quién? Por Venus, ¿sí? Que era Afrodita, ¿no? Muy bien, entonces con todo eso estaríamos culminando nuestra clase con respecto a la literatura romana, ¿sí? Y vamos a ver ahora las actividades que nos toca resolver. Con eso sería, hasta luego chicos, nos vemos. Chao.